A mi juicio, lo que deberíamos de pedir es que desaparezca la aportación que hacen los pensionistas, no, los activos, con las recetas. Es decir, nadie debería de pagar ni un solo euro por ninguna medicación. Nadie debería de pagar nada cuando va al sistema sanitario. Y eso no necesariamente conlleva un abuso, porque los abusos en sanidad casi nunca vienen de la demanda de los ciudadanos, vienen de la oferta de los servicios. Entonces lo que hay que embridar no es la demanda, es la oferta. Y yo no voy al traumatólogo 17 veces en un año porque yo lo decida. Es el traumatólogo el que me dice, y dentro de 15 días, aquí. Es el traumatólogo el que me dice, y se va a hacer otra placa, y se va a hacer otro escáner. Y luego el 30% de los escáneres de traumatología, los pacientes no vuelven a por el resultado. Es decir, todo esto es un cuento al que generalmente acertaríamos si le diéramos la vuelta, ¿no? Cuando nos dicen que somos gastizos, puedo decir, sí, pero no nosotros. Hay otros que son gastizos. Por ejemplo, es gastizo el Estado cuando autoriza un nuevo medicamento, porque la Agencia Europea del Medicamento lo ha autorizado y está obligada a autorizarlo, y automáticamente autoriza su introducción como prestación farmacéutica de la Seguridad Social. Eso sí es ser gastizo, porque el 99% de esos fármacos nuevos no aportan nada excepto un incremento brutal del precio. Ahí sí hay una connivencia entre los altos cargos del Ministerio de Sanidad y las compañías farmacéuticas. Y si uno analiza a dónde han ido los últimos 8 directores generales del Ministerio de Sanidad y Consumo que se dedicaban a farmacia, se dará cuenta de que han ido a trabajar las multinacionales de la farmacia. Ahí sí están los gastizos, ¿no? Bien, entonces, para nosotros es fundamental la lucha ideológica, porque al final hay muchos ciudadanos que se acaban creyendo todos estos cuentos, todas estas medias verdades, ¿no? Incluso todas estas falsedades, ¿no? Bueno, nuestra sanidad, sin embargo, tiene problemas importantes. Y un problema importante que tiene nuestra sanidad es precisamente lo que puede hacer que la operación de acoso y derribo del sistema sanitario público triunfe, ¿no? Porque esta gente lleva muchos años, ellos tienen muy claro, puesto que obedecen a los grupos de interés, que son los que los financian, ¿no? Fijaros que hasta un personaje tan curioso como Obama, que es demócrata y es presidente, el mayor contribuyente a su campaña electoral fue el sector farmacéutico estadounidense. Esta gente sabe a qué juega, cómo juega, y probablemente no porque estuviera de acuerdo con él, sino para poder controlarlo, ¿no? Porque tenía ideas un poco más avanzadas que el Partido Republicano en el tema sanitario. Bueno, esta operación, que lleva muchos años en marcha y que se va acelerando, decelerando en función del entorno, se va a encontrar con dos cosas. Uno, con una estructura, que es la estructura sanitaria actual, y dos, con la respuesta ciudadana o con la ausencia de respuesta ciudadana. Eso dependerá de los ciudadanos. El sistema sanitario es complicado de privatizar. Es complicado, pero no es imposible de privatizar. Por ejemplo, aquí en Asturias, la privatización tendría que pasar por hacer una encomienda de gestión de las áreas sanitarias a empresas privadas. Eso conllevaría de forma casi inmediata una precarización del empleo de los trabajadores. Como la mayoría de ellos son estatutarios fijos con derechos consolidados, claro, no es fácil que las empresas quieran entrar de forma directa ahí. Pero eso no significa que sea imposible. Es difícil, pero no es imposible. El caso es que si tú vas deteriorando el sistema, cada vez vas creando más las condiciones para que se produzca, por ejemplo, una disminución de los interinos, una falta de renovación o de reposición de las plazas de los profesionales que se van jubilando. Si tú vas abriendo una oferta complementaria privada, hay profesionales que se van a ir al principio a la oferta privada y deteriorar la oferta pública. Bueno, hay muchas tácticas que pueden utilizarse para ir privatizando un sistema público potente.
pero esa potencia nos da un tiempo, un margen de reacción, yo creo suficiente, si somos capaces de articular una respuesta adecuada como para limitar el impacto de este intento, ¿no? Esperando tiempos mejores, que en Europa cambien los vientos que hay y que aquí en España se pueda articular un frente de defensa de la sanidad pública, ¿no? Sin embargo, nuestra tradición, nuestra experiencia en los últimos 20 años no es buena, no es buena. Y aquí hay una responsabilidad histórica del Partido Socialista, que ha hecho muchas cosas positivas por la sanidad, pero tiene una responsabilidad histórica que es que ha mantenido con el sistema una relación de despotismo industrial. Es decir, se ha dicho, nosotros, los políticos y nosotros los profesionales comprometidos políticamente, sabemos cómo hay que hacer las cosas. Y lo que hay que hacer es hacerlas como nosotros decimos, y la población lo que tiene que es recibir el resultado de esa acción política, ¿no? Eso condiciona un modelo de desarrollo de la sanidad española muy cuantitativo, muy extensivo, extensión de servicios. Como partíamos de una base mala, lo que se ha hecho es crecer. Centros de salud, en hospitales, en médicos, crecer cuantitativamente. Eso está muy bien porque la gente ve que le construyen un centro de salud cerca, que tiene 8 médicos allí, está encantado y además va y le dan recetas y va al hospital y para en todo ese crecimiento extensivo, que es el que ha propiciado el PSOE y que ha estado muy bien, claro, había que haberlo complementado con un crecimiento intensivo, es decir, con un incremento del control de los ciudadanos sobre el aparato sanitario. Y esto es a lo que el PSOE se ha opuesto sistemáticamente desde que Felipe González nombró a Ernest Lluch ministro de Sanidad. Ernest Lluch era economista y, si no estoy mal informado, formado en Estados Unidos. Es decir, desde el primer momento la socialdemocracia decidió que la sanidad era un problema de Hacienda, no era un territorio en el que desarrollar políticas de progreso, era un territorio en el que Hacienda tenía que modular la cantidad de dinero con el que se iba a comprar la voluntad de los ciudadanos, a través de una extensión de los servicios, y de una extensión a veces irracional, exagerada, innecesaria, ineficiente. Y yo creo que esta es una de las debilidades estructurales del sistema sanitario español, que tiene algunas características que habría que cambiar para poder reorientarlo en beneficio de los ciudadanos, porque yo he hablado de privatización, ¿no? Como estamos en casa, ahora voy a hablar de otra cosa, que es patrimonialización. Y esto puede sonar un poco duro, pero yo así lo veo y así lo digo, ¿no? No lo digo solo aquí, lo digo en muchos sitios. El sistema sanitario español ha vivido durante muchos años en una situación de equilibrio, especialmente el asturiano, de equilibrio, porque había gasolina, es decir, había dinero, había suficiente dinero como para echar. Veníamos de unos niveles tan bajos que, aunque le echáramos mucho dinero, el país lo aguantaba. Al echar mucho dinero en la sanidad, los actores internos, que son los políticos, los gerentes, los profesionales y los sindicatos de la sanidad, los 4 agentes, han vivido extraordinariamente bien. Es decir, han recibido liquidez suficiente como para mantener un equilibrio y un juego en el que todos ganan. Y han patrimonializado la sanidad. Es decir, han orientado la sanidad en función de sus intereses particulares. Porque los gobiernos, tanto el gobierno socialista, los gobiernos socialistas como los populares, en Madrid se han negado a tener política sanitaria. Los que no tenían política industrial, pues no han querido tener política sanitaria. Y se han escudado en que, como son competencias de las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas desarrollen sus políticas. Pero las comunidades autónomas no tienen la capacidad de elaboración política para suplantar a una política nacional de salud. No la tienen. Bastante hacen con gestionar el muerto que les largó Rato en el 2002, cuando dijo aquello de que yo no tengo más déficit con la sanidad, y lo largó a todas las comunidades. Y el que no quería sanidad tenía que se quedaba fuera del sistema de financiación, ¿no? Entonces, nuestra sanidad tiene 3 debilidades, o 4,
y 4 frentes en el que hay que estar muy atentos. Uno es el tema de la mercantilización. Cualquier cosa que suene a vinculación del dinero con el acto sanitario, hay que huir de ella. Hay que huir de ella. Es una trampa, una encerrona. Segundo, hay que desmedicalizar el sistema. El sistema está excesivamente medicalizado. Por ejemplo, uno de los principales activos del sistema es la enfermería. Es numerosísima, tiene el mayor nivel de formación de la historia de la enfermería de este país y, sin embargo, prácticamente no se usa. La rentabilidad de la enfermería es bajísima. Y es uno de los activos que hay que movilizar. Hay que desmedicalizar la sanidad, porque todo gira excesivamente en torno a él. Hay que desespecializarlo. El especialista tiene excesivo poder. Y eso no es gratuito, no es porque sí. Los especialistas no tienen poder porque sean mejores médicos. Al contrario, son peores médicos. Los médicos buenos son, bueno, no los buenos, los únicos médicos que le quedan al sistema son los de primaria. Los otros son especialistas, es decir, consultores. Los hay buenos médicos también, especialistas, ¿no? Que saben algo de digestivo. No mucho, pero algo saben. Pero quiero decir que conceptualmente el especialista debe de ser un consultor del médico de primaria. Porque si no, de forma natural, el especialista tiende a lo pequeño, a lo caro, a lo raro. Y es un elemento inflacionista en el gasto del sistema sanitario. Sin embargo, nuestro sistema es hospitalocéntrico y de superespecialidad. Eso hay que cambiarlo, porque no le interesa nada más que a las grandes multinacionales de las farmacias y de las tecnologías. Y a los lobbies, claro, los lobbies de profesionales especializados que no tienen conciencia política, ¿verdad? Y finalmente, lo que hay que hacer con la sanidad es democratizarla, es decir, conseguir que sean los ciudadanos los que gobiernan realmente los servicios sanitarios. Por ejemplo, una de las previsiones que contemplaba la Ley General de Sanidad del 86 era un timidísimo, muy tímido mecanismo de participación social, ¿no? Había los consejos de salud, de zona, de área y a nivel nacional. Bien, esa previsión, que es del año 86, en Asturias nunca se desarrolló. Cuando nosotros estábamos en la Consejería de Sanidad, cuando estuvimos en el gobierno, desarrollamos ese artículo, vamos, esa previsión. Nos costó Dios y ayuda que el propio PSOE aceptara el desarrollo de una ley que había hecho yo 20 años antes. Para nada, porque era meramente testimonial. Es decir, los consejos de salud no tienen ninguna capacidad ejecutiva. Entonces, a veces nos metemos en discusiones de si hay que poner este servicio aquí, este pediatra y esta. Yo creo que todo eso hay que ir olvidándolo. Porque lo importante no es influir para que me pongan más cerca un servicio sanitario. Lo importante es que los ciudadanos gobiernen el sistema sanitario. Por ejemplo, nosotros proponemos que la Consejería de Sanidad sea un organismo político, que el SESPA sea un organismo, una central o una cabecera de empresa prestadora de servicios, y que cada área sanitaria tenga un consejo de administración que quite y ponga a los gerentes. Porque si os fijáis, y esto es curioso, las posiciones políticas más de derecha, las que siempre están hablando de que la política es una tal y que lo importante son los profesionales y hay que profesionalizar esto y lo otro. Sin embargo, las políticas, cuando las hace el PSOE o las hace el PP, son estructuralmente de derechas y nunca quieren profesionalizar a los gestores. Siempre tienen clientelismo político con los gestores. Porque ellos han gobernado durante los últimos 30 años. Ellos podrían haber hecho que los gestores sanitarios fueran profesionales. Sin embargo, no lo son, no lo han querido hacer. Ellos buscan la fidelidad de los gestores profesionales. ¿Qué decimos nosotros?